Buenos días, profesor. Muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la Agenda 2030 y vamos a empezar por un pequeño video. No es muy extenso. Les pido que presten atención y al final me hagan alguna mención de lo que opinan. Si hay alguna eventualidad de que no lo escuchan, coméntenme, pero espero que no vaya a haber problemas. A ver, adelante, chicos. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Ok, mi internet anda un poco lento, chicos, para no retrasarlos. El video ya está en la plataforma. Es el primer vínculo. No sé si me hacen favor de verlo. No dura más de 5 minutos. Por favor, son tan amables. Buenos días, compañeros. Disculpen, ¿es mi audio?
Muy bien, chicos. A ver, ¿qué me pueden comentar? Yo no escuché nada, profesor. Les había pedido Aparecía que que estaba viéramos el conectando, video de la plataforma. aparecía que estaba conectándose el salón líder y no se podía escuchar nuestro audio. Ok, pero por ejemplo, María Elisa llegó temprano. María Elisa, Dígame, profesor. ¿qué me puede comentar del video? ¿Perdón? ¿Qué puede comentar del video? Pues habla de la revolución industrial desde el siglo antepasado, desde el siglo XIX y de cómo ha ido creciendo la economía en el mundo y cómo los países se han ido industrializando hasta llegar hoy en día a lo que es la tecnología. Ok, pero además de la industrialización y el crecimiento económico, ¿qué más mencionaba? Pues, o sea, lo vi muy rápido, ¿qué otra cosa veía? Pues de cómo se han ido organizando, ¿no? Cómo, o sea, cómo los datos van, o sea, cómo estadísticamente van recopilando toda la información y viendo cómo se está dando el crecimiento a nivel global. Ok, ¿alguien más, chicos, de los que veo en el video? Ok, yo tengo entendido que la Agenda 2030 tiene que ver con aquello de mejorar la capacidad de los países para la industrialización, ¿no? Y la economía. O sea, todo tiene que ver con economía. Sí, así es. Bien, el video que les pedí vieran, porque estaba ya muy lenta mi conexión a internet, se los quería pasar. Como bien menciona María Luisa, habla de cómo la economía de las naciones fue evolucionando y fue cambiando a lo largo de los años. Empieza a hablar previamente a la Primera Guerra Mundial, en la cual, de alguna manera, la economía. Cierto, incluso habla que en el año de 1948, que fue un año muy bueno, porque ahí empieza como que el auge. Así es. Pero menciona que la economía, la salud, la educación, de alguna manera, sin importar el continente, se encontraba muy homogénea. No había grandes diferencias. Conforme fueron pasando los años, y a partir de la Primera Guerra Mundial, la situación de los continentes, de las naciones, fue diferenciándose. Fueron comenzando a destacarse ciertas naciones que son las que actualmente conocemos como de primer mundo, y se fueron rezagando otras. Las naciones que fueron destacando se encontraban principalmente en Europa, y las naciones que se rezagaban se encontraban en Asia, África y América. Conforme fueron transcurriendo los años y después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo más marcada esta diferencia, al punto de que después de la Segunda Guerra Mundial, Asia comenzó a surgir como, como región, con naciones de alguna manera desarrolladas en el ámbito económico, desarrolladas en el ámbito social, en el ámbito educativo y en el ámbito de salud. Y al final del video, desmenuzó un poco más Asia, al punto de que hay regiones de Asia que se encuentran al nivel de naciones africanas, y hay regiones o naciones de África que se encuentran en la cúspide de la economía y el desarrollo regional o de naciones. A grandes rasgos, lo que el video les presenta es justamente
cómo a lo largo del tiempo la estructura de cada país, de cada continente, se fue reestructurando y se fue modificando al punto de que actualmente existe una gran desigualdad entre las naciones. De alguna manera, el economista que está platicando en el video nos dice que es natural que haya una diferencia entre las naciones, ya que algunas cuentan con más recursos, otras cuentan con algunos recursos diferentes, pero al final cada una provee a nivel global distintos recursos y distintos productos, lo cual les puede dar cierta potencialización en cierto rubro o en cierto sector, pero al final sí existe una diferencia muy marcada, independientemente de lo económico, en rubros educativos o académicos y en rubros de salud y calidad de vida. Menciona ahí una tabla de rangos en cuanto al el periodo de vida de las personas, y se señala que las naciones desarrolladas o primermundistas viven por arriba de los 75, no, perdón, de los 90 años, y en naciones pues no desarrolladas o tercermundistas viven aproximadamente 40 años. Lo que les presentaba en este video era justamente la introducción de que esta desigualdad que existe actualmente a nivel global, dio como punto de partida lo que hoy se conoce como Agenda 2030. Pero antes de hablar de manera puntual de la Agenda 2030, que es una propuesta de la ONU, en el año 2000, al inicio del milenio, justamente se reunieron los líderes mundiales en la sede de las Naciones Unidas para dar forma a una visión, a una propuesta en la cual se buscaba luchar contra la desigualdad de las naciones, de manera particular atacar la pobreza, que al final es uno de los propósitos principales que tiene la ONU. De esta visión, de esta propuesta, se generaron 8 objetivos que se conocen como Objetivos de Desarrollo del Milenio, o por sus siglas ODM. Y esta propuesta o esta visión tenía como propósito, como finalidad, que se aplicara en los primeros 15 años del nuevo milenio. Y estas propuestas justamente son las que tienen ustedes en su pantalla, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre en todos los continentes de todos los países, brindar educación básica accesible a toda la población, generar una igualdad de oportunidades sin importar el género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades que atacan o que se han convertido en pandemias a nivel global, asegurar un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo. Estos eran los objetivos del nuevo milenio, y justamente se comenzó a trabajar en ellos durante los primeros 15 años del milenio. Como pueden ver ahí, se trabajaron a partir del 2000 y se concluyó justamente el trabajo de estos 8 objetivos en el 2015. Cada uno de estos objetivos, como pueden ver, tenía la finalidad o el propósito de atacar una necesidad en particular a nivel mundial. Y a partir justamente del trabajo durante estos 15 años en estos 8 objetivos, el número de personas que vivían en pobreza extrema se redujo a más de la mitad a nivel global.
se generó que más niñas comenzaran a asistir a la educación básica. Las mujeres aumentaron su participación en los parlamentos o en las representaciones políticas. Si ustedes hacen un breve análisis a nivel global, justamente a partir del 2000 se comenzó a ver más presencia política de las mujeres. Más mujeres fueron elegidas como presidentas de ciertos países, más mujeres fueron representantes políticas, fueron primeros ministros, fueron cancilleres, fueron diplomáticas. De igual manera, se redujo la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, pasando de 90 a 43 muertes por cada 1000 infantes. Se redujo en un 40% los contagios de VIH, ya que se brindó mayor acceso al servicio público y a medicamentos de primera generación. 2.100 millones de personas han adquirido acceso a mejor saneamiento. Esto va muy de la mano con el servicio a salud pública. La asistencia oficial para el desarrollo aumentó en un 66%. En ese sentido, naciones que tenían o presentaban la necesidad de brindar mayor infraestructura en educación, en salud, en comunicación, en asistencia, tuvieron acceso a presupuesto para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y por último, la tasa de mortalidad materna se redujo en un 45% a nivel mundial, partiendo justamente de que ya se tenía un mayor acceso a salud, por un lado. Por otro lado, mayor número de mujeres pudieron acudir a la escuela y con ello aprender sobre educación sexual. Esto de alguna forma es un panorama muy genérico de los alcances o las metas que se alcanzaron justamente con la implementación de estos 8 objetivos. De esta experiencia vivida por parte de la ONU, se aprendió que era necesario consensuar una agenda compartida entre las naciones en base a una visión común y mejorar con ello la calidad de vida de muchas personas. Derivado justamente de esa experiencia de que era necesario consensuar y hacer partícipe a el conjunto de naciones de primer mundo y de tercer mundo para alcanzar los objetivos y de las metas alcanzadas, se encontró que pese al trabajo realizado, existe la desigualdad de género, existen grandes brechas entre los hogares más pobres y los más ricos, las áreas rurales y las urbanas, que el cambio climático y la degradación del ambiente socavan los procesos realizados, los pobres o las clases de escasos recursos son quienes padecen más esta diferencia de las brechas económicas, de las brechas de infraestructura y de las brechas que genera la degradación ambiental y el cambio climático. Las guerras o los conflictos bélicos siguen siendo la mayor amenaza para el desarrollo de la humanidad. Y de igual forma, millones de personas continúan viviendo en la pobreza y padeciendo hambre sin acceso a servicios públicos. Como bien mencionaba su compañera, dentro del video que les presenté y dentro de la agenda, bueno, de los objetivos del nuevo milenio, de los 8 objetivos, se establecieron 3 aspectos principales a tratar en la nueva agenda a trabajar. El primero de ellos era el crecimiento económico, el segundo, reducir aún más la pobreza y generar un mundo interconectado. El crecimiento económico afecta de alguna manera lo que es la degradación ambiental y los esquemas insostenibles de producción y consumo. Esto ya lo habíamos comentado en sesiones pasadas, en las que con el afán, bueno, las empresas
con el afán de comercializar más productos, de posicionarse en el mercado, afectan el entorno, ya que generan contaminantes, sobreexplotan los recursos naturales. Comentábamos como breve ejemplo la grava. El hecho de que la industria de la construcción se base como material en recursos naturales, como en este caso la grava o el cemento, ocasiona que montes, cerros, vayan desapareciendo y con ello se generen mayores deslaves y con los deslaves haya inundaciones y desaparición por los mismos deslaves de algunas localidades o comunidades. De igual manera, el hecho de que desaparezcan cerros o montañas para poder extraer estos minerales genera que haya menos árboles y con ello los filtros naturales de la contaminación, bueno, vayan desapareciendo. Entonces, de alguna manera, el nuevo enfoque iba dirigido, perdón, justamente a regular ese crecimiento económico, procurando que la degradación del ambiente, de la flora y la fauna, esté más controlado. En la parte de la reducción de la pobreza, que va enfocado justamente a reducir la vulnerabilidad de los grupos poblacionales, la desigualdad de estos y comenzar a trabajar en la inclusión de ciertos sectores sociales, que la diferenciación por origen, por raza, por credo, comience a hacerse menos marcada. En la parte del mundo interconectado, generar de una reducción de la intolerancia, de la división social, de la división de las clases o los grupos étnicos y con ellos de igual forma reducir los conflictos sociales, los conflictos bélicos. Y a partir justamente de este análisis, en el 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas, en Río de Janeiro, celebrada en Río de Janeiro, comenzó a trabajarse y estructurarse lo que hoy se conoce como la Agenda 2030. Se comenzaron a formular objetivos en común para todas las naciones. Dentro de estos objetivos del milenio, al analizar los objetivos del milenio, se percataron que hubo aspectos que no se consideraron, enfocados justamente a la cuestión ambiental. Entre ellos, la emisión de gases de efecto invernadero, el acceso al agua potable limpia y la gestión de los recursos hídricos. Entonces, al percatarse que este aspecto ambiental no se había tomado en cuenta, entonces se decidió que la parte ambiental se iba a comenzar a implementar en esta Agenda 2030. El nuevo enfoque de esta agenda iba dirigido justamente a un concepto de desarrollo sostenible o sustentable, que incluye aspectos como la necesidad de considerar la relación entre la naturaleza y la sociedad y la dimensión social, ambiental y económica. Anteriormente, en los objetivos del milenio, aunque se tenían contemplados algunos elementos enfocados a la parte social y a la parte económica, no profundizaban demasiado en atacar cierta necesidad en particular. Y con esta intención de generar un desarrollo sostenible entre las naciones, se percataron que era indispensable atacar estos tres rubros en particulares: la ambiental, lo económico y lo social, que el atacarlos se hiciera de manera colaborativa, no únicamente prestar atención a lo económico, sino prestar atención a lo económico y cómo estos cambios económicos podrían beneficiar el ámbito social y podrían beneficiar el ámbito ambiental. Y al final, la intención de la Agenda 2030 es justamente transformar el mundo.
Y para transformar el mundo tenemos que comenzar a explicar de manera más puntual justamente en qué consiste la Agenda 2030. Y es una ruta, como ven ustedes en el concepto, es una ruta que adoptaron 193 naciones, en las cuales la sociedad civil, los sectores académicos y el sector privado tenemos que participar, debemos participar. Y guiados justamente por la ONU, el propósito es erradicar la pobreza, proteger al planeta, rescatarlo y asegurar la prosperidad para todas las nuevas generaciones sin comprometer los recursos de estas generaciones futuras. Y esta agenda que se encuentra trabajada y que ha sido adoptada por 193 naciones, la conforman 17 objetivos específicos y 169 metas globales. Estas 169 metas se encuentran dentro de esos 17 objetivos y se encuentran alineadas a que cada meta, cada objetivo va a complementar y va a encauzar el resto de objetivos, el resto de metas. Y estos se encontrarán alineadas a ciertos indicadores que se medirán periódicamente y sistemáticamente de forma transparente y abierta, en las cuales todo individuo que forme parte de esa sociedad civil, que forme parte de este grupo académico o que forme parte de este sector privado, va a poder tener acceso para informarse, para participar en mediana o en forma controlada, pero la intención es que todo habitante, sin importar a qué sector pertenezca, contribuya con el alcance de estos 17 objetivos de la Agenda 2030. Los principios de los objetivos de desarrollo sostenible plasmados justamente en esta Agenda 2030 se encuentra basada en 3 principios, que estos son universalidad, integración y no dejar a nadie atrás. Estos principios fueron diseñados justamente para propiciar el desarrollo sostenible desde un abordaje global e inclusivo. Como mencioné hace un momento, todos seamos partícipe de ellos. Y al ser todos partícipes, sin importar el lugar académico, productivo, social que ocupemos, contribuyamos como sociedad global. Y de esta manera, mediante esos 3 principios, se podrá entender y actuar en el desarrollo de cada una de las naciones, sin importar en qué nivel de desarrollo se encuentren. De manera particular, en lo que corresponde a la universalidad, es que los objetivos y metas son relevantes para todas las naciones. Como señala ahí la universalidad, no significa uniformidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las naciones aplicarán los objetivos de igual forma. Y no todas las naciones aplicarán todos los objetivos o ciertos objetivos de manera prioritaria. Cada nación, partiendo justamente de su estructura política, social, cultural, demográfica, económica, va a trabajar con todos los objetivos, sí, pero priorizará a aquellos que le sean más indispensables aplicar. Aquellos objetivos que de entrada quizás les sean más viables implementar. ¿Sí? Pero la intención es que todos estos objetivos sean aplicados en todas las naciones. En lo que respecta a la integración, estos objetivos o estas políticas se encontrarán aplicadas o balanceadas en 3 dimensiones particulares: el ámbito social, el desarrollo económico y la protección medioambiental. Cada uno de los objetivos
se desarrolló justamente con el propósito de atacar o de mejorar estos tres ámbitos de forma específica: lo social, el desarrollo económico, como bien mencionó su compañera, y la protección al medio ambiente. Y en lo que respecta a no dejar a nadie atrás, es que la intención de la Agenda 2030 es beneficiar a toda la población sin importar el nivel socioeconómico al que pertenezcan, y con ello erradicar la pobreza, reducir en mayor medida la desigualdad entre estos grupos sociales y generar una promoción y uso de datos desegregados. ¿A qué se refiere con ello? Que los datos estadísticos que se arrojan a nivel salud, a nivel económico, vayan enfocados a no segregar a la población, sino más bien a agregarla en una sola comunidad. Como mencioné hace un momento, los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se enfocan de manera particular a 5 objetivos. Una vez que se comenzó a trabajar en qué áreas atacar, qué áreas específicas iban a conformar este desarrollo sostenible de la Agenda 2030, se identificó que eran 5 áreas en particular las que deberían atacarse. Entonces, cada objetivo, cada uno de los 17 objetivos, va enfocado a atacar estos 5. Las personas, brindar justamente un bienestar a toda la población; el planeta, referente a la protección del ecosistema; la prosperidad en cuanto a crecimiento económico y tecnológico permanente, y que este crecimiento, tanto económico como tecnológico, se comparta en todas las regiones y en todas las naciones. Garantizar la paz en cada uno de los continentes y naciones, y las alianzas, mejorar la cooperación entre las naciones. Estos 5 aspectos, aunque son interdependientes, contribuyen de alguna manera en el desarrollo de los demás. Y como mencioné en el último punto, por lo tanto, los objetivos de desarrollo sostenible requieren pensamiento y criterios integrados para alcanzar los objetivos restantes. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ok. No. Específica, vamos a desmenuzar cada uno de estos 5 objetivos. En lo referente a las personas, es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y a todas las edades, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Como pueden ver, dentro de las áreas a atacar en las personas, es justamente que haya una mayor igualdad entre la población. Por un lado, el que, sin importar el género, tengamos acceso a la educación. Con ello, el brindar el servicio de educación más accesible para la población. Que se trabajara de manera conjunta en que todos los infantes tuvieran en un inicio al menos la educación básica, acceso a la educación básica, porque esto se va a ver reflejado en otros rubros de la agenda. Como mencioné hace un momento al hablar de los primeros 8 objetivos, el hecho de que las niñas, las adolescentes de países como África, bueno, de naciones
en el continente africano, en el continente asiático o en la propia Latinoamérica tuvieran acceso a la educación, esto les permitía acceso a la educación sexual. Y al tener acceso a la educación sexual, se controlaba de alguna manera el nivel de natalidad en estas regiones. De igual forma, el abuso al género femenino, ya sea psicológico o físico. De igual manera, el que con esta educación, de alguna manera, ellas pudiesen encontrar que no únicamente están para trabajar en el hogar, sino también para contribuir con la economía de la familia, que también es un aspecto cultural, pero bueno, la intención es justamente comenzar a cambiar esos paradigmas que se han transmitido de generación en generación y que han atacado ciertas regiones y ciertos países a nivel global. De igual forma, como pueden ver, dentro de estos 5 aspectos que involucran el objetivo de las personas, al tener acceso a la educación, se reduce la pobreza, se reduce la pobreza también brindando acceso a estas poblaciones a capacitaciones, a cursos, a talleres para comenzar a generar actividades económicas que pueden ser artesanales, pueden ser agricultoras, pero que comiencen a generar unos ingresos o ciertos ingresos para la familia. Y de esta manera, por un lado, pudiesen tener recursos económicos para acceder a ciertos alimentos, mientras que los gobiernos de igual forma le proporcionaban infraestructura, programas para reducir el hambre. Un ejemplo de ello, en el caso de México, fueron justamente los comedores, los carros que se comenzaron, ahorita se me fue el nombre, pero que se comenzaron a establecer en las regiones vulnerables del país. No sé si alguno me puede ayudar con el nombre de estos comedores. ¿Los comedores comunitarios? Ajá, pero el programa tenía su nombre. No sé. Y lo que tengo entendido también es de que la educación, o sea, el combatir el analfabetismo y que por lo menos tengan hasta tercero de primaria. Eso es lo que alguna vez leí de la Agenda 2030. Sí, así es. No recuerdo. Pero bueno, justamente la intención de este punto en particular, este objetivo, es que cada nación genere programas que vayan enfocados justamente a la reducción de la pobreza y mejorar la educación de la población. Como segundo objetivo tenemos justamente aquel que va enfocado al planeta y a la prosperidad. En esto se habla de 15 aspectos, que es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Que cada región, cada nación genere la infraestructura pertinente para acercar el acceso al agua potable a la población. Si ustedes han visto películas o documentales en regiones o en naciones africanas y algunas asiáticas, como el caso de India, las personas tienen que caminar kilómetros para poder traer 2 cubetas o 2 jarrones de agua. La intención es justamente esa, brindarles el acceso al agua potable, que de alguna manera mejorará también su calidad de vida, ya que lavarán los alimentos con mayor frecuencia, se asearán con mayor frecuencia. El segundo, garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Es en este punto, de alguna forma, en donde se comenzaron a generar distintos programas para generar energía sostenible. Y se habla de generar energía a partir del viento, a partir de los desechos naturales, a partir del agua.
promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Mediante la capacitación y mediante el brindarles herramientas para poder realizar ciertas actividades económicas que no requieran tecnología, que no requieran grandes conocimientos académicos, se busca que justamente mayor parte de la población pueda realizar ciertas actividades económicas que les brinden un cierto nivel de ingresos y con esto comenzar a generar ciertas actividades económicas o productivas en las regiones y con el paso del tiempo esas actividades económicas industrializarlas y que mayor cantidad de la población tenga acceso a estos cambios de actividades económicas en su región. Reducir la desigualdad, bueno, y con ello reducir la desigualdad en los países y entre ellos lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, adoptar medidas urgentes para abatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y sus recursos, proteger, establecer y promover el uso sostenible de los sistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras. Como pueden ver en estos puntos, se habla justamente de aprovechar inteligentemente los recursos naturales. Y dentro de este aprovechamiento inteligente de los recursos es generar fuentes de empleo y generar acceso a recursos energéticos y recursos salubles que mejoren su calidad de vida y sus actividades económicas. Y por último, lo referente a la paz y las alianzas. En la paz, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Y en la parte de las alianzas, fortalecer los medios de implementación y revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Como pueden ver en estos dos últimos puntos o objetivos, en lo referente a la paz, es justamente generar acciones que resuelvan los conflictos armados o bélicos entre las naciones, generando, contribuyendo con el desarrollo sostenible de dichas regiones económica, política, social, cultural y demográficamente, facilitando el acceso a la justicia en estas regiones que se encuentran en conflicto y con ello, más bien, y para ello, construir instituciones en distintos niveles gubernamentales que sean capaces de solucionar las diferencias existentes y llegar a la paz y un trabajo colaborativo entre las naciones, al alcanzar justamente la paz y la disminución de esas diferencias existentes entre las naciones, generar alianzas entre las mismas. Con estas alianzas se busca justamente la implementación de todos estos objetivos que contribuyan a desarrollar y a mejorar la calidad de vida de la población de cada una de las naciones. Como pueden ver, dentro de estos 5 objetivos principales se encuentran 17 aspectos o 17 objetivos que de manera específica conforman justamente el desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y aquí se encuentran ya desglosados de una manera más puntual. El primer objetivo es fin de la pobreza. El segundo, reducir el hambre a cero. El tercero,
la salud y el bienestar para todos. El cuarto, la educación de calidad y accesible a todos. El siguiente, la igualdad de género. El sexto, el agua limpia y el saneamiento. El séptimo, la energía asequible y no contaminante. El octavo, el trabajo decente y crecimiento económico para toda la población. El noveno, la industria, la innovación y la infraestructura que genere beneficios para la población. El décimo, la reducción de las desigualdades de los distintos grupos a nivel global. El 11º, las ciudades y comunidades sostenibles, que de los recursos, perdón, de las actividades que se generen, los recursos que se empleen sean sustentables, renovables, y que se reduzca al mínimo o a nada la generación de contaminantes y desechos. El 12º, la producción y consumo responsable, que aquello que como población vamos a utilizar se haga de manera inteligente y de manera responsable, contribuyendo justamente a la generación de no contaminantes, a la reducción del uso de recursos naturales y a la reutilización, reciclaje de materiales y recursos. El 13º, la acción por el clima, que mediante una ciudad y comunidad sostenible, mediante la reducción de desigualdad, mediante la producción y consumo responsable, por mencionar solamente 3, se alcance una mejora climática, que se reduzca el sobrecalentamiento global y se haga algo con la reducción de la capa, bueno, de la reducción de la capa de ozono, que el impacto de las actividades económicas y sociales en los mantos acuíferos conlleve a conservar la vida submarina. El 15º, vida de ecosistemas terrestres, que se rescate el ecosistema, que se rescaten la fauna y la flora en vía de extinción. La paz, paz, justicia e instituciones sólidas que contribuyan a mantener este respeto y esta colaboración entre las naciones. Y por último, las alianzas para lograr los 16 objetivos restantes. Como pueden ver, estos 17 objetivos son los objetivos específicos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y dentro de estos dentro de estos 17 objetivos hay 169 metas. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dejarle acá. Nos vemos la sesión siguiente. Que tengan un excelente día y excelente fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias. A ustedes.